¿Qué tal? Es momento de un nuevo análisis a fondo. Uno de esos espacios donde tomamos montañas de información dispersa, reportes pesados de la industria y apuntes técnicos para, extraer exactamente la señal entre tanto ruido. Y el tema que tenemos hoy sobre la mesa es verdaderamente fascinante. Absolutamente. Responde a una de las inquietudes más grandes del sector tecnológico en este momento. Vamos a trazar la ruta realista, basada en datos puros, para convertirse en ingeniero de inteligencia artificial en este año 2026. Y lo más interesante es el horizonte de tiempo. Exacto. No estamos hablando de años. Las fuentes sugieren que es un camino de apenas 3 a 6 meses. Todo esto sin requerir un doctorado en matemáticas puras ni tener una década de experiencia previa. Es un cambio de paradigma fenomenal. Digo, históricamente la percepción dictaba que trabajar en inteligencia artificial era un terreno bloqueado. Era algo exclusivo para investigadores que diseñaban arquitecturas neuronales desde cero, metidos en laboratorios cerrados. Totalmente. Pero los datos y las hojas de ruta que estamos analizando hoy cuentan una historia diametralmente opuesta. Sí, y para dimensionar esto correctamente, hemos recopilado un bloque de fuentes bastante pesado. La base proviene de los apuntes y guiones detallados de Oscar A.I. Que son excelentes, por cierto. Muy buenos. Pero cruzamos y validamos esa información con los mapas de ruta técnicos actualizados a febrero de 2026. Cosas de plataformas como KDNoGets, Towards Data Science, Roadmap.sh y los programas de Deep Learning.ai. Una base muy sólida. Y a eso le sumamos un estudio académico publicado en PMC en 2025 sobre empleabilidad, más el reporte oficial del mercado laboral de LinkedIn, fresquito, de enero de 2026. Esa convergencia de fuentes es lo que le da solidez a la hoja de ruta de la que vamos a hablar. No estamos debatiendo opiniones aisladas. Ah, claro. Es un consenso clarísimo entre plataformas de educación tecnológica, análisis académicos y, lo más importante, las métricas reales de contratación de la industria. El objetivo hoy es desmitificar este rol y armar un plan de acción paso a paso. Bueno, vamos a desglosar esto. El reporte de LinkedIn marca un punto de partida insoslayable. Hablamos de que la IA ha creado más de 1.300.000 nuevos empleos a nivel global en un lapso de apenas 2 años. Es una locura. Es el rol de mayor crecimiento en los Estados Unidos por segundo año consecutivo. Pero los apuntes muestran que esta explosión ya no es exclusiva de Silicon Valley. Hay un crecimiento masivo de contrataciones remotas en economías emergentes, abarcando desde India hasta polos tecnológicos en Colombia y el resto de Latinoamérica. Y si analizamos por qué está sucediendo esto, la razón detrás de esta demanda explosiva es la evolución del rol en sí. Ajá. El mercado de 2026 está pidiendo a gritos constructores, ya no solo teóricos. O sea, las empresas ya tienen acceso a los modelos de lenguaje grande, los LLMs, mediante APIs que son muy económicas. Sí, los modelos fundacionales ya están ahí. Exacto. Lo que no tienen, y lo que buscan desesperadamente, es talento capaz de orquestar esos modelos. Alguien que los conecte a bases de datos corporativas, que integre agentes autónomos y construya sistemas que resuelvan problemas de negocio palpables. El ingeniero de IA moderno es un ingeniero de software especializado en integrar razonamiento algorítmico externo. Y el impacto financiero de esa transición es muy claro. Revisando el estudio de PMC, dominar las herramientas de IA generativa aumenta drásticamente la tasa de empleabilidad. Y luego veo las cifras de plataformas aceleradoras como TripleTen. Sí, esos datos son reveladores. Indican que el 70% de los egresados de sus programas consiguen empleo en menos de 6 meses. Hablamos de metas salariales para roles remotos que oscilan entre los $80,000 y los $120,000 anuales. Y hay estudios en el Reino Unido que sugieren incrementos salariales de hasta un 23% solo por añadir habilidades de IA generativa a lo que ya sabes hacer. Es un ecosistema que recompensa la ejecución. Pero para ejecutar a ese nivel, la hoja de ruta técnica tiene que ser muy rigurosa. Completamente. Las fuentes proponen estructurar este aprendizaje en 4 fases secuenciales, abarcando ese rango de 12 a 24 semanas. Bien, entremos a la fase 1, que ocuparía los 2 primeros meses, digamos de la semana 1 a la 8.
Veo en los mapas de que KD Nuggets que esto no arranca con redes neuronales, sino con Python puro. Es la base de todo. Se hace mucho énfasis en dominar la programación orientada a objetos, manejar Git, nociones básicas de Docker, bases de datos SQL y la programación asíncrona usando FastAP o Flask. Aunque FastAP se lleva el protagonismo hoy en día. Sí, de hecho, si alguien que nos escucha ya programa, puede saltarse esta parte. Si no, sugieren 2 meses de práctica diaria. Yo siempre uso esta analogía. Imaginemos que Python es un superpoder. Pues FastAPI es la capa, el traje de héroe que te permite usarlo en el mundo real. Me encanta esa analogía. Pero me llama la atención el énfasis particular en la programación asíncrona. ¿Por qué FastAPI se ha vuelto tan crítico para la IA? Pues radica en cómo interactuamos con la IA actualmente. A diferencia del software tradicional que procesa datos localmente a una velocidad muy predecible, los sistemas de IA generativa dependen de llamadas a APIs externas, ya sea OpenAI, Anthropic, la que sea. Claro, dependes de un servidor externo. Y esas llamadas tienen una latencia inherente. El modelo tarda segundos en generar una respuesta. Si usas un framework sincrónico tradicional, toda tu aplicación se congela esperando esa respuesta. Y el usuario se queda viendo una pantalla en blanco. Exacto. FastAPI, al tener soporte nativo para operaciones asíncronas, permite que el servidor siga manejando otras peticiones en segundo plano mientras espera que el modelo devuelva los datos. Es pura eficiencia de arquitectura. Es resolver un cuello de botella desde la base. Y los recursos recomendados son muy accesibles. Auditar Python for Everybody en Coursera, leer el libro gratuito Automate the Boring Stuff with Python y la documentación oficial de FastAPI. Que es conocida por ser excelente. Muy amigable. Y el primer proyecto obligatorio no es un examen teórico, es construir una aplicación de tareas con base de datos y un web scraping simple. Pura plomería de software. Es una plomería indispensable. Digo, un LLM no puede actuar sobre el mundo si no hay una infraestructura que captura datos y los encamine bien. Y una vez que dominas eso, saltas a la fase 2. Mes 3, semanas 9 a 12. Y aquí es donde las fuentes sugieren un atajo analítico fascinante respecto a cómo se enseñaba Machine Learning antes. Sí, el salto a la IA generativa. Las notas de Oscar AI indican que pasas rápido por los fundamentos clásicos. Repasas Scikit-learn, XGBoost y saltas directo al mundo de los LLMs. ¿Y qué implica ese salto exactamente? Implica priorizar conceptos como los tokens, la ingeniería de prompts o prompt engineering y el manejo de la ventana de contexto. Se deja de lado el aprender a entrenar una red neuronal desde cero. Eso es muy disruptivo. ¿Realmente funciona en la industria saltarse esas bases matemáticas tan densas? Lo fascinante aquí es cómo la abstracción lo permite. Hace unos años tenías que diseñar la arquitectura del modelo. Hoy, esos modelos fundacionales ya están preentrenados con billones de parámetros por gigantes tecnológicos. Tienen centros de datos enteros haciendo ese trabajo pesado. Exactamente. El valor comercial ahora está en saber guiar esos modelos. Entender por qué de un modelo alucina cuando saturas el contexto o cómo estructurar un prompt para forzar una salida en formato JSON. Es infinitamente más útil para la gran mayoría de las empresas que saber derivar ecuaciones matemáticas a mano. Si conectamos esto con el panorama general, es democratización pura a través de la capa de aplicación. Y los recursos aquí son unánimes. Los programas de Andrew Ng Siguen siendo el estándar de oro en 2026. Mencionan específicamente la Machine Learning Specialization para ese barniz de fundamentos, y luego el curso Generative AI with LLMs de AWS. Sí, son clave. Y el hito que cierra esta fase es construir un modelo de predicción y un primer chatbot con memoria usando la API de OpenAI. Las notas recalcan que esto requiere una inversión mínima, apenas de $5 a $10. Y ese proyecto del chatbot con memoria es la primera prueba de fuego. Las APIs de los LLMs no tienen estado, son stateless. No recuerdan lo que les dijiste hace un minuto. El usuario asume que sí por ChatGPT, pero por detrás no es así. Exacto. El ingeniero debe construir la lógica para almacenar el historial, resumirlo cuando te acercas al límite de tokens y volver a inyectarlo en cada interacción. Es un reto de ingeniería genial. Y dominar eso nos abre la puerta a la fase 3, meses 4 y 5. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El núcleo del ingeniero de IA de 2026. Totalmente.
Se abandona la idea de usar la IA como un simple oráculo que responde preguntas aisladas. El enfoque gira hacia RAG, que es Retrieval Augmented Generation, agentes autónomos y modelos multimodales. Empecemos desempacando RAG, Claro. porque DeepLearning.ai lo marca como la habilidad más demandada. ¿Por qué es tan vital? RAG es la solución al problema de la privacidad y la obsolescencia de los datos. Un modelo de lenguaje sabe mucho del mundo hasta su fecha de entrenamiento, pero no sabe nada de los documentos internos de tu empresa, de tus políticas o de tu inventario actual. ¿No ha leído tus correos? Exacto. Y en lugar de gastar millones reentrenando un modelo con esa información privada, RAG es un sistema de recuperación. Vectoriza la información, busca el fragmento de texto exacto que responde a la consulta del usuario y le pasa ese contexto al modelo en tiempo real. Y veo que la ruta enfatiza los embeddings y las bases de datos vectoriales, como Chroma o Pinecone. Pero, ¿qué diferencia hay entre guardar la información en una base de datos relacional típica de las de SQL frente a una vectorial? Es un cambio de paradigma en la búsqueda. Una base de datos relacional busca coincidencias exactas de palabras clave. Si buscas normativa para trabajo remoto, buscará esa cadena exacta. Letra por letra. Sí. Los embeddings, en cambio, transforman cualquier texto en un vector, una serie de números que representa su significado semántico. Así que en una base de datos vectorial buscas por similitud matemática. Ya veo. Si el usuario busca reglas para hacer home office, el sistema entiende que semánticamente es casi idéntico a normativa para trabajo remoto, aunque no compartan palabras clave, y recupera la información correcta. Ese nivel de comprensión semántica es increíble. Cambia las reglas del juego. Y luego las notas apuntan a los agentes autónomos y arquitecturas React, usando LangChain o Llama Index. Y mencionan mucho el function calling, o llamadas a funciones. El function calling es el puente hacia el mundo físico o digital. Antes el LLM solo escupía texto. Ahora, con una arquitectura de agente, le das al modelo un conjunto de herramientas. ¿Cómo cuáles? Una función en Python para ver el clima, otra para leer un calendario o ejecutar una transacción en una base de datos. El modelo razona, decide qué herramienta usar, genera los parámetros correctos, espera el resultado y te da una respuesta final. Se convierte en el cerebro orquestador de una aplicación compleja. Y saber construir esas aplicaciones es lo que te consigue el empleo. El experto aquí coincidirá en que las empresas contratan por lo que construyes, no por lo que memorizas. Definitivamente. Y la hoja de ruta detalla 3 proyectos de portafolio que logran contrataciones en esta fase 3. El primero es un asistente personal que interactúa con PDFs usando RAG. El segundo, un agente investigador capaz de buscar en la web, filtrar información y sintetizar un reporte. Y el tercero es una aplicación multimodal que procese texto e imagen usando GPT-4o o Gemini. Y hay un detalle crítico aquí. Todo esto debe estar desplegado en producción real. No se puede quedar en la computadora de uno. No. Tienes que usar interfaces limpias con Streamlit y alojarlos en plataformas como Vercel o Hugging Face. El reclutador tiene que hacer clic en un enlace y usar tu aplicación en tiempo real, ver la latencia, el manejo de errores. Eso es lo que separa a los perfiles amateurs de los profesionales. Tangibilidad pura. Y eso nos lleva a la fase 4, el mes 6, el cierre del roadmap y la búsqueda de empleo. Se propone un proyecto final o capstone, semanas 21 a 24. Un asistente de carrera inteligente que combine Machine Learning, RAG y agentes. Y acompañar eso con certificaciones rápidas. Sí, como el Google AI Essentials o el TensorFlow Developer. Además, la estrategia en LinkedIn es clave. Publicar los proyectos con demostraciones en vivo, videos de cómo funciona y activar el Open to Work. Y también se validan mucho los bootcamps aceleradores como Triple10 para estructurar todo esto. Pero ojo, este camino no está exento de retos. El análisis crítico de los foros plantea varios obstáculos. El ritmo de cambio rápido es uno de los mayores, ¿no? Es brutal. Cada semana sale un modelo nuevo o un framework que parece dejar obsoleto lo de ayer. La solución táctica es poner un filtro, dedicar 2 horas semanales a leer repositorios clave como Archive o seguir a Andrew M.G. en X. Y apoyarse en las mismas herramientas de IA. Exactamente. Usar herramientas como Cursor o Claude
para que te expliquen repositorios nuevos o conceptos complejos en minutos. Aprender a la velocidad de la IA usando la IA. Y el burnout, el agotamiento. Comprimir todo esto en 6 meses es denso. Sugieren la técnica Pomodoro, pero también algo muy curioso, mantener la diversión. Construir proyectos lúdicos. Ido para recuperar la motivación. Es que mantener el contacto con el código desde la curiosidad es vital. Y eso nos lleva al tema de la alta competencia. Hay mucha gente intentando entrar a esto. Lo fascinante aquí es cómo las métricas indican que la clave es especializarse. Encontrar un nicho. Así es. Si te vendes como ingeniero de IA general, compites contra todos. Si te presentas como experto en agentes para comercio electrónico o RAG afinado para vocabularios de la salud, tu competencia desaparece. Eres invaluable para ese sector. Y publicar en español y en inglés amplifica eso. Claro, te vuelves la persona de referencia para ese problema específico. Pero queda el obstáculo de la falta de experiencia laboral. Las empresas piden experiencia en producción para herramientas que salieron hace 2 años. Es la paradoja clásica. Y la recomendación es esquivar la ruta tradicional al inicio. Irse por el lado freelance. Totalmente. Empezar en plataformas como Upwork o Fiverr. Las startups valoran el portafolio y lo que puedes resolver hoy por encima de los años de experiencia formal en un currículum. Si tienes un agente desplegado que funciona, te contratan. Hay un punto adicional sumamente crítico que se levanta en los foros, el tema de la ética y los sesgos. AI Safety, fundamental. Sugieren incluir siempre una sección de seguridad en los proyectos, abordar vulnerabilidades como la inyección de prompts o prompt injection y la equidad del modelo. Dicen que es un enorme plus en las entrevistas técnicas. Muestra madurez profesional. Demuestra que no solo sabes conectar cables, sino que entiendes los riesgos de poner un LLM frente a clientes reales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si vemos el panorama completo, la ingeniería de IA en 2026 pasó de ser un club exclusivo de académicos a un campo abierto para constructores prácticos. Así es. La ruta está clarísima. Dominar Python, entender las bases de la ingeniería de software asíncrona, abrazar RAG y los agentes y construir un portafolio de proyectos reales que resuelvan problemas de negocio. El mercado laboral recompensa a quienes construyen. Definitivamente. Favorece a los constructores ágiles. Y esto me lleva a un pensamiento final. Algo para que la audiencia se quede reflexionando. A ver, adelante. Basándonos en la capacidad brutal que tienen estos nuevos agentes para buscar información, sintetizar datos y resolver problemas de forma autónoma, esto plantea una pregunta importante. Si estamos dedicando meses de estudio para capacitar agentes que pueden investigar y actuar como asistentes de carrera o investigadores web, ¿cuánto falta para que estos mismos agentes empiecen a construir y actualizar sus propios portafolios técnicos? ¡Wow! Y quizá, de manera totalmente autónoma, empiecen a postularse, negociar y ejecutar esos mismos trabajos freelance en Upwork para los que hoy nos estamos preparando. Es una perspectiva que te vuela la cabeza y que ciertamente deja muchísimo espacio para explorar. Lo que es indudable es que la curiosidad y la construcción constante son las verdaderas llaves para entrar a esta industria hoy. Para cualquiera que esté escuchando y quiera dar el paso, la ruta está ahí. Solo queda abrir el editor de código. Ha sido un análisis profundo espectacular. Totalmente de acuerdo. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.